Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad al evento. Continuamos con la conferencia de métodos nucleares para monitoreo de cardiotoxicidad, así como las terapias para cardiotoxicidad. Estamos con un invitado internacional, el doctor Raymond Russell. Él es profesor de medicina de la Universidad del Colegio Médico de Warren Alpert, de la Universidad de Brown. También es director de cardiología nuclear y director de cardiología. También fue el pasado presidente de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear. Tenemos el gusto de recibirlo hoy. Muchas gracias, doctor, por su presentación. All right. I have to apologize because my Spanish is not as good as it should be, and this past few days has certainly made that quite apparent to me. So if you will bear with me, I do want to thank the organizers for this opportunity to talk about a very important topic of cardiotoxicity and cardio-oncology. And what I'm going to focus on for the most part is how we can use nuclear methods to monitor for cardiotoxicity. So we could spend a week talking about all the cardiovascular complications of cancer therapy and still not be done. Today, what I will really focus on is heart failure, and in particular, two of the more common drugs that are used, anthracyclines and then trastuzumab, and the other ERBB2 receptor antagonists. So one, I think, general tenet that I want to bring up is the fact that when people are treated with anthracyclines, what we see is that for everybody, there will be a mild decrease in their left ventricular ejection fraction. Now, this decrease is usually only on the order of 2 to 5% ejection fraction points. And so it's really those larger decreases in left ventricular function that we're concerned about, and has been demonstrated earlier very nicely by Dr. Cardenas, that really has an impact on morbidity and mortality. Now, anthracycline cardiotoxicity can really be thought of as occurring either in the acute or chronic phase. The acute phase usually occurs very early on after the first or second treatment with an anthracycline, while the chronic occurs usually after the completion of therapy. The risk factors for the chronic form are known, not for the acute form. The clinical features, fortunately for the acute form, are a transient LV dysfunction. And you can certainly see myocardial necrosis and arrhythmias, as you can see with the chronic form. So really the most important aspect of the acute form is that it is reversible. And then finally, the cause for the chronic form is pretty well known, that it's oxidant stress and apoptosis. In contrast, because it's very rare to see the acute form of anthracycline cardiotoxicity, it can be very difficult to evaluate this, but it's thought to be probably an inflammatory process. Now, the chronic form of anthracycline cardiotoxicity is a dose-dependent phenomenon. And what you can see in these early studies is a demonstration that as you increase the cumulative dose of anthracyclines, you see an increase in the probability of someone developing either symptomatic clinical congestive heart failure or left ventricular dysfunction. And for both of these, you can see that the inflection point where you really begin to see a sharp increase in the incidence is around 400 to 450 milligrams per meter squared. And that plays a very important role in how we guide the monitoring for left ventricular dysfunction. If we put this another way and think about what the risks are for an individual receiving anthracyclines compared to those who do not receive anthracyclines as part of their chemotherapeutic regimen, what you can see is an increase in that risk. And at about the doses that are used to treat breast cancer, there's a 7-fold increased risk of developing heart failure. And what we can also see as that cumulative dose increases, and only by modest amounts, there's a dramatic increase. So this is a very real problem that we need to be aware of, and really emphasizes the importance of monitoring for drug therapy. Now, as was noted before, adult patients that are treated for breast cancer
Usually you will see the development of left ventricular dysfunction within the first 2 years of completing chemotherapy, and that's shown here on the right. So what this means is a lot of the monitoring will occur during and then just shortly after someone has completed their chemotherapy. And this is in contrast to the adult survivors of childhood cancers, in which you can see the development of left ventricular dysfunction very late out, so 10, 20 years out. And so as you're seeing patients in a survivor clinic or a cardio-oncology clinic, it's very important to keep this in mind as far as how you are going to monitor your patients. So the protocols for evaluating anthracycline cardiotoxicity really date back now some 30 to 40 years and are based on the work of Ron Schwartz and the group at Yale. And this is really kind of the backbone of how we will monitor for left ventricular dysfunction with anthracycline chemotherapy. So a baseline ejection fraction is obtained, and if someone has a normal ejection fraction seen here on the left, then you start their chemotherapy. And then you will repeat the assessment at about 250 to 300 milligrams per meter squared. Quite conveniently, that's about the dose that most women will receive for breast cancer. So this is a great point to then reassess that ejection fraction. If the ejection fraction remains at least above normal, and for MUGA studies, that's 50%, then you continue with therapy. However, if there's a decrease of at least 10 ejection fraction points and to a level below the lower limits of normal, then you need to consider discontinuation of anthracycline therapy. So then, if you're continuing with the anthracyclines, you will repeat the assessment at 450 milligrams per meter squared, where that inflection point was. And once again, you determine whether or not there's evidence of cardiotoxicity. If not, if a patient requires further doses, then you repeat the assessment with each dose of anthracycline. Now, if someone has a mild to moderate decrease in their ejection fraction, and with these guidelines, that was an EF between 30 and 50%, there was a serial assessment of ejection fraction prior to each dose of anthracyclines. And once again, if there's evidence of cardiotoxicity, you would discontinue the anthracycline. And finally, if someone's ejection fraction was below 30%, that was an individual who you would not challenge with the anthracyclines. And using this sort of strategy, they were able to demonstrate that in individuals who were managed with a therapy with that were concordant with those guidelines, there was a much lower risk of the development of clinical heart failure compared to those that were not treated in a way that was concordant with those guidelines. So this really proved the point that monitoring of left ventricular function is indeed very important. Now you have to remember that this is in the setting of the 1970s, 1980s, when our heart failure therapies were much different than they are now. So we're talking about the use of diuretics, hydralazine, and digoxin. And so I think some of the outcomes that we saw with those individuals are very different than what we have today, and in particular with the demonstration of the cardioprotective effects of agents like ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers. So if you have a patient who's being treated and you're monitoring, what is the way to do it? And really the three modalities that are commonly available are MUGA or echo shown on the left, or ERNA shown on the left, echocardiography shown in the middle, and cardiac MR shown on the right. Which one are you going to use? Well, what you want to remember is that any evaluation of a patient really needs to be patient-focused. And those measurements need to be accurate and reproducible. And it also has to be a fairly quick assessment because these patients are in the hospital all the time. They're being seen by physicians all the time. So you really want to make it as unintrusive as possible. And so we take for an example this patient whose CT demonstrates that she's had a mastectomy and has a tissue expander in the left breast that has a metal port for inflation.
Now, this is a patient that probably can't undergo MR because of that port, and secondly, because of the tissue expander, may not have good acoustic windows to really evaluate with a echocardiogram, and so for this particular individual, assessment with MUGA may be the most appropriate method. And here's a MUGA study demonstrating changes in ejection fraction from baseline to then after receiving 240 milligrams per meter squared of doxorubicin. And you see the ejection fraction has gone from 66 to 44%. And so this has been used for, once again, decades for the monitoring of left ventricular function in patients receiving chemotherapeutic agents. And how does MUGA stand up to other techniques? Well, there was a very nice head-to-head study that compared echo, 2D, 3D echo with MUGA, and then used cardiac MR as a gold standard. And what you see, first of all, is for ERNA on the left hand, that there's very little variability in the measurements of ejection fraction over a wide spectrum of EF values. In contrast, if you look at the 2D echo, there's a bit more splay that is reduced if you use 3D echo. And so actually the recommendations are that if you're using echocardiography and you have access to 3D echo, that you use that modality. Now, after someone has completed therapy, how often do they need to be reevaluated as far as their left ventricular function goes? And the NCCN guidelines take into account both their cumulative dose of anthracyclines as well as whether or not someone has had radiation therapy. And so you can see that for some individuals, no screening is required. However, as you increase the dose of anthracyclines and as you increase the dose of radiation someone has had, that monitoring of left ventricular function may occur every 5 years down to every 2 years. Now, in addition to the ejection fraction, which is the main number we look at, there is other data that we derive from a MUGA, and that includes variables of diastolic function, which include the peak filling rate, as well as the time to peak filling rate, and then the peak ejection rate and the time to peak ejection rate. And studies have looked at whether or not any of these may be more sensitive or earlier predictors of the development of cardiotoxicity rather than an actual decline in left ventricular function. And unfortunately, what has been found is that diastolic parameters do not really predict the development of systolic dysfunction. Most patients will have a decrease in the peak filling rate following anthracycline therapy. However, it does not predict the development of left ventricular systolic dysfunction. So most people will really focus on the ejection fraction. Now, in addition to monitoring of left ventricular function, there are other techniques that have been developed, and those have been discussed before, and I'll just touch on them very quickly. The first is the use of high-sensitivity troponin to identify individuals who have increased troponin either early on following an infusion of anthracycline or up to a month out. That really helps to risk stratify individuals as to who will develop left ventricular dysfunction. In addition, global longitudinal strain, as we've talked about, can also predict individuals who go on to have gross systolic dysfunction. However, in the SUCCOR trial that was recently published, what they found was that using either an ejection fraction protocol or a global longitudinal strain protocol to guide then cardioprotective therapy with ACE inhibitor or beta blocker, that they really found no difference. Another thing that I want to point out about this study is if you look at the changes in ejection fraction between those two groups, that they were very mild. You're going from an ejection fraction of 58 down to 55. So once again, really still within that change that you can see just purely from receiving anthracyclines. So I think there's still a lot of work to be done to identify the optimal way to identify individuals who will develop overt cardiotoxicity to help improve our methods for cardioprotection. And so I really want to touch just very quickly on cardiotoxicity and the prevention of it.
If we look at who's going to recover from anthracycline cardiotoxicity, what we find is that a minority of patients will have complete recovery of function, and the majority of patients will actually have no recovery of function. And to a certain extent, this is based on when you recognize the development of dysfunction and how quickly you act upon that. So as we think about acute myocardial infarction, we think time is muscle. It holds true also for patients that are receiving anthracycline therapy. And so if you're able to catch individuals early on, within 1 to 2 months, and initiate guideline-directed medical therapy, you stand a much better chance of improving left ventricular function. If you've not identified left ventricular dysfunction, you've waited 6 months, it's very unlikely that you're going to see an improvement in function. So I just wanted to very quickly show kind of a timeline of the different therapies that have been used for both the treatment of cardiotoxicity as well as cardioprotection. And so this really started around the 2000s, looking at the use of ACE inhibitor and improvement in function. And what you see is indeed that the use of ACE inhibitors resulted in improvement in left ventricular function in those individuals who had anthracycline cardiotoxicity. Following up on that idea that troponin release can identify individuals at risk for cardiotoxicity, Daniela Cardinale was able to demonstrate that in individuals who did indeed show that release of troponin, if they were treated in a cardioprotective manner with ACE inhibitors, that actually there was no drop in left ventricular function. And so that is kind of the starting point for further development of cardioprotective strategies. Later on then, the use of beta blockers like carvedilol were demonstrated to improve protection against anthracyclines. And then the combined use of an ACE inhibitor and a beta blocker was demonstrated to be beneficial in the OVERCOME trial. So kind of taking those lessons, individuals have gone on to determine whether or not angiotensin receptor blockers can also be beneficial. And what they found in the PRADA study was that candesartan can provide some cardioprotection in patients that are receiving anthracycline. Now, with other guideline-directed medical therapy that we think of for heart failure, there's less information, but maybe some starting points for further trials to look at this. And so looking at mineralocorticoid receptor antagonism with spironolactone, what you can see is that there is indeed a cardioprotective effect of that agent. And then, as discussed earlier, the SGLT2 medication, empagliflozin, has been demonstrated, at least indirectly in a retrospective study, that it may have some beneficial effects. It's important to remember that in this study, we were talking about patients that were already on EMPA because of diabetes, and then were started on cardiotoxic therapy. And not all of those patients had post-chemotherapy assessments of left ventricular function. So it's a proof of concept. I think it's important, but there's still a ways to go. Just like to speak very quickly about Herceptin. As we know, Herceptin can cause left ventricular dysfunction. About 7% of patients in the HERA trial ended up having a drop in ejection fraction that was defined as cardiotoxicity. But fortunately, as compared to anthracycline cardiotoxicity, what they found is that there is generally a reversible component to it. So individuals would have improvement in left ventricular function following holding the trastuzumab. And so this has led to protocols for monitoring left ventricular function based on that concept that it is a reversible left ventricular dysfunction. And so what we see is if you monitor left ventricular function every 3 months during therapy, that you can identify individuals who have a drop, hold a cycle of chemotherapy, and see if there's improvement. If there is, you can resume chemotherapy. If not, you can hold another cycle and see how they do. And this is where I think having a cardio-oncologist work with the oncologist is very important. Not a lot of therapies have been demonstrated to improve or to be cardioprotective for trastuzumab. There's been one study that looked at use of bisoprolol as well as an ACE inhibitor.
And what they found was bisoprolol probably did improve cardioprotection with respect to ejection fraction. However, there was still some ventricular remodeling utilizing that therapy. So I think still a lot to be done with respect to cardioprotection with trastuzumab. So in closing, some key points on monitoring the ejection fraction. Want to pick one modality and stick with it. You want to compare apples to apples. You also want to keep in mind that different centers will have different expertise with respect to cardiac MR, echo, nuclear medicine, so that you can really identify what is going to be the method that you use. And then when you order the studies, make sure that the lab knows that it is for a patient receiving cardiotoxic therapy. And then with respect to cardioprotection, patients with risk factors for anthracycline cardiotoxicity should really consider starting an ACE inhibitor, an angiotensin blocker, either with or without a beta blocker. And then the initiation of guideline-directed medical therapy with patients with cardiotoxicity, as you would with patients with an ischemic cardiomyopathy. So as I mentioned at the beginning, there's a lot to discuss as far as cardiotoxicity, and I think that these two agents are really the tip of the iceberg. There's a lot more that needs to be done, and each of these agents have their own unique toxicities that really require thoughtful treatment of the patients. So with that, I'd like to thank you very much. Continuaremos con la doctora Mónica Rincón. Bueno, la doctora Mónica Rincón, ella es especialista en medicina física y rehabilitación, ella es especialista en docencia universitaria, bioética, fisiología y filosofía. Actualmente es candidata a doctorado de bioética, docente de múltiples universidades, incluido la Universidad del Rosario, de La Sabana y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Jaramillo. Ella actualmente se desempeña como líder del Servicio de Rehabilitación Cardíaca y presidenta del Comité de Ética Asistencial de la Fundación Cardioinfantil. Doctora, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la doctora Karen por la invitación a participar en este Summit Internacional. En estos minutos vamos a hablar un poquito sobre el impacto tan favorable que tiene el ejercicio como cardioprotector. Y dentro del marco del riesgo cardiovascular de la mujer, me dedicaré sobre todo a la parte del cáncer de mama, lo relacionado con el cáncer de mama en mujeres. Como ya lo hemos visto el día de hoy, pues las antraciclinas han demostrado una reducción en la mortalidad de las mujeres con cáncer de mama por diferentes mecanismos que ya fueron explicados. Pero así como tenemos un muy buen beneficio de este tipo de agentes quimioterapéuticos, también tenemos la cardiotoxicidad. Y aunque no se conoce completamente esta patogenia, sí se sabe que es multifactorial con un daño en el cardiomiocito y marcada pérdida de estas células. Y es que los pacientes, como mostraba la doctora Isabel Cristina, que tienen diagnóstico de falla cardíaca secundaria a esta cardiotoxicidad, tienen un pronóstico particularmente malo, y es que más de la mitad de estas pacientes mueren dentro de los 2 años posteriores al diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, como resultado tenemos un aumento en el número de sobrevivientes de cáncer de mama, pero asimismo la cardiotoxicidad inducida por antraciclinas pues es un verdadero reto clínico. Vamos a empezar con los estudios preclínicos. Sabemos que, por ejemplo, los mecanismos más aceptados para este mismo tratamiento anticancerígeno que tienen estas moléculas tiene que ver con la inhibición de la topoisomerasa 2, la generación de radicales libres y de especies reactivas de oxígeno. Estas producen la cardiotoxicidad y, como lo muestra esta gráfica, vemos cómo hay un daño del DNA, un aumento del estrés oxidativo y, por supuesto, una pérdida de los cardiomiocitos funcionales. Pero ¿qué encontramos en los modelos animales? Que el ejercicio, que espero que varios hagan más ejercicio que este ratón que vemos en la gráfica, hace un cambio importante en toda esta cardiotoxicidad. Vamos a ver estos mecanismos moleculares de cardioprotección en estudios preclínicos y vemos cómo cuando los roedores son sometidos al ejercicio
hay una mayor expresión de enzimas antioxidantes cardíacas como la superóxido dismutasa, el glutatión total y reducido, y disminución de las proteínas que son apoptósicas de estos miocardiocitos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que estas acciones se producen a través de las proteínas de choque térmico, especialmente la de 70 kilodaltons. Y esta gráfica, en la cual diferentes estudios desde el 2005, que están aquí demostrados hasta el 2020, vemos cómo estos modelos de animales, que generalmente son roedores, son sometidos a diferentes dosis de doxorubicina y asimismo a regímenes de ejercicio, sobre todo aeróbico, aunque se ve que tanto el ejercicio aeróbico como el de pesas pues, nos va a ayudar en esta cardioprotección. Estos animales son sometidos a un ejercicio que va desde caminar en la banda sin fin, trotar, correr e incluso nadar, y vemos cómo los cambios que se dan en la atenuación de todos estos radicales libres que son liberados por la cardiotoxicidad, pues van a hacer una reducción notable en las especies de animales, como les digo. O sea, el ejercicio tiene un efecto muy importante en estos modelos murinos. Y en los estudios clínicos que tenemos, pues bueno, como ya lo habíamos visto el día de hoy, aproximadamente el 6% de las sobrevivientes que reciben antraciclinas van a experimentar algún evento cardiovascular dentro de los 10 años posteriores al finalizar el tratamiento. Pero esta tasa se aumenta hasta el 48% cuando hay una dosis acumulada, sobre todo de la doxorubicina. Pero ¿qué sucede con las mujeres que tienen enfermedad cardiovascular subclínica o factores de riesgo cardiovascular? Esta incidencia de cardiotoxicidad se puede incrementar hasta el 65%. O sea, realmente tenemos una alta incidencia de cardiotoxicidad en estas mujeres. Y son muchos los estudios que han mostrado la importancia del ejercicio en los pacientes con cáncer. Es más, hay artículos que hablan que cuando los pacientes con cáncer hacen ejercicio, se crea un microambiente en el tumor para que la misma quimioterapia funcione más. ¿Y qué sucede con aquellas pacientes que están con antraciclinas? Pues vamos a ver que va a aumentarse toda la actividad del cardiomiocito, va a disminuirse sobre todo la liberación de estas especies reactivas de oxígeno y vamos a mejorar la capacidad funcional, que es súper importante en el paciente con cáncer y en la mujer con cáncer de mama también lo es. Y el ejercicio nos va a ayudar a disminuir ese riesgo, ese perfil de riesgo cardiometabólico que tenemos en estas mujeres. Y es que la capacidad funcional de todos nosotros, después de los 25 años, pues el doctor Carlos y la doctora Karen hace poquito pasaron por ahí, se va reduciendo un 10% por cada década de la vida. Pero ¿qué sucede en los pacientes con cáncer? Esta reducción en la capacidad funcional se incrementa muchísimo más en los que están en tratamiento, hasta en un 27%. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que la capacidad funcional es un predictor independiente de todas las causas de mortalidad después de realizar un ajuste de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, las mujeres que tienen cáncer de mama, que son sometidas a tratamiento quimioterapéutico, van a tener una disminución marcada en el consumo de oxígeno pico. Esto va a llevar a una mayor prevalencia de toxicidad tanto aguda como crónica relacionada con este tipo de tratamiento, van a tener mayor número de factores de riesgo cardiovascular y una carga de síntomas muchísimo mayor, que tiene que ver con una mala calidad de vida, disnea, fatiga, entre otros, pero quizás lo más importante, y quiero que lo tengan en cuenta, el mayor riesgo de mortalidad. Y bueno, aquí vamos a mirar este esquema teórico que pues nos representa qué es lo que hace el ejercicio en los pacientes o en las pacientes que están sometidas a tratamiento quimioterapéutico. Entonces, si vemos, nosotros debemos empezar, y este es uno de los principales mensajes que quiero que ustedes tengan en cuenta, debemos iniciar el ejercicio antes de comenzar el tratamiento oncológico. Es decir, aquellas mujeres que empiezan a hacer ejercicio una vez se hace el diagnóstico, vemos cómo mantienen su nivel de capacidad funcional o incluso lo van mejorando, a diferencia de las que no hacen ejercicio. Una vez que se inicia ese tratamiento oncológico, por supuesto la capacidad funcional de las mujeres va a disminuir notoriamente,
hagan o no hagan ejercicio, va a disminuir, pero no es tan marcado en aquellas que hacen ejercicio a diferencia de las que no hacen ejercicio. ¿Y qué sucede después de terminar el tratamiento oncológico? Que miren cómo la capacidad funcional cae dramáticamente, incluso supera el umbral de discapacidad, pero aquellas que hacen ejercicio empiezan a mejorar su capacidad funcional que está relacionada con la mortalidad e incluso superan ese umbral de discapacidad diferente a las que no hacen ejercicio. Por eso es que hoy en día estamos hablando de lo que se llama de prehabilitación, y es que para muchos autores este es un momento de enseñanza en el cual la mujer está más susceptible a cambiar su estilo de vida y la incorporación del ejercicio pues va a permitir que esta persona que empieza a hacer el ejercicio entre el diagnóstico y el inicio de su tratamiento oncológico, pues tenga muchos más beneficios que son protectores, que mejora el punto de partida al comenzar este tratamiento con una mayor calidad en la capacidad funcional. Y cuando hablamos de habilitación nos estamos refiriendo al ejercicio durante el tratamiento oncológico, el cual es seguro, es efectivo, con mejoría en la eficacia de este mismo tratamiento y reduce el riesgo de cardiotoxicidad. Y el otro mensaje es que el ejercicio puede ser presencial o también virtual, y la pandemia nos mostró la importancia de lo que tiene que ver con la telemedicina. Pero una cosa que también quiero que tengan en cuenta, y es que la gran mayoría de artículos nos demuestran que debe ser un ejercicio supervisado. Y posteriormente tenemos la rehabilitación. ¿Y esto en qué consiste? Pues obviamente el ejercicio post-tratamiento, porque los efectos secundarios que tiene todos estos cardiotóxicos, pues se pueden presentar meses, años o incluso décadas después de haber tenido este tratamiento. Entonces el ejercicio nos va a mejorar, a tratar o prevenir la ocurrencia tardía. Y también es otro momento como de enseñanza, ¿sí? Como de aprendizaje, porque la mujer también quiere buscar la forma de evitar la recaída del cáncer. Y el ejercicio hace parte de esas estrategias que nos van a ayudar para evitar esa recaída. Entonces les voy a mostrar algunos estudios. Este es un ensayo controlado aleatorizado por Scott y colaboradores, donde lo que buscaban era mirar los efectos de 2 programas de prescripción de ejercicio supervisado y su impacto en la función cardiorrespiratoria. Vuelvo a insistir, la importancia de la capacidad funcional en nuestro paciente con cáncer. Entonces lo hicieron en 174 mujeres en posttratamiento para el cáncer de mama. Un grupo estuvo en una intervención de ejercicio con un 70% del consumo de oxígeno pico como intensidad y hacían 160 minutos por semana. Y el otro grupo estuvo en una intensidad entre baja e incluso alta intensidad por 120 minutos por semana. ¿Qué hicieron ellos? Medir el consumo de oxígeno pico al inicio del estudio y 16 semanas después de la intervención. Lo primero, no tuvieron eventos adversos. El ejercicio es seguro, es muy seguro, pero si lo sabemos prescribir bien. Lo segundo, el ejercicio ayuda a atenuar el compromiso en el consumo de oxígeno pico. ¿Por qué? Porque permitió un incremento de 0.6 mililitros de oxígeno por kilo por minuto con una P estadísticamente significativa, sobre todo en el grupo de moderada intensidad. Entonces, disminuye el riesgo de la disfunción cardíaca y de la mortalidad cardiovascular. Este estudio es muy interesante porque fue un estudio, incluso es publicado este año, con 559 sobrevivientes de cáncer de mama, con un promedio de edad de 55.5 años y hasta 10.2 años desde el momento que iniciaron su tratamiento oncológico. ¿Qué querían mirar ellos? La asociación entre los niveles de actividad física y la disfunción cardíaca. ¿Qué utilizaron? El índice de actividad física de Cambridge, que es un índice que determina el gasto energético según la actividad que uno tenga ocupacional o recreativa, y se midió el strain longitudinal. ¿Qué demuestra esta gráfica? Primero, las mujeres fueron divididas en pacientes que eran inactivas, moderadamente activas y activas. No hubo cambio en la fracción de eyección, en ninguno de los grupos se evidenció ningún cambio en la fracción de eyección, pero sí que vemos con una P estadísticamente significativa que el strain
fue mucho peor en aquellas mujeres que eran inactivas. Es decir, las mujeres activas tuvieron menor riesgo de tener un strain anormal. Y sabemos, como lo hemos visto hoy, pues que es una medida temprana que incluso indica disfunción subclínica. ¿Qué concluyen estos autores? Que en sobrevivientes de cáncer de mama a largo plazo, niveles más altos de actividad física se asocian con una menor disfunción cardíaca cuantificada por el strain, independiente de los factores de riesgo cardiovascular y del tratamiento cardiotóxico. Este es un estudio emblemático. La doctora Kirkham y sus colaboradores hicieron un ensayo controlado aleatorizado con mujeres mayores de 18 años con cáncer de mama sometidas a doxorubicina. Querían mirar los parámetros clínicos y biomarcadores circulantes. ¿Cómo lo hicieron? 14 días antes de la primera dosis de doxorubicina se hicieron estas mediciones y 24 y 48 horas después de haber hecho ejercicio. Un grupo se llevó a hacer ejercicio con una sola sesión en banda sin fin, supervisada en 24 horas antes del tratamiento, y el grupo control se le pidió que no hiciera ejercicio 72 horas antes de la dosis de doxorubicina. Miraron el ProBNP, que como sabemos es un biomarcador circulante temprano, que es pronóstico pues, para las lesiones y los eventos cardíacos relacionados con antraciclinas, y en ambos grupos pues, estaba incrementado. Pero el grupo que hizo la sesión de ejercicio, ¿qué encontramos? Que el ProBNP estaba mucho menor en aquel grupo que hizo el ejercicio con una P estadísticamente significativa. La fracción de eyección cambió, tuvimos un cambio muy positivo en el grupo que hizo ejercicio. El strain también tuvo un valor mucho mejor, mucho más favorable en aquellos que hicieron el ejercicio. No hubo cambio en la presión arterial media y sí hubo una disminución en la resistencia vascular sistémica con una P estadísticamente significativa en aquellas mujeres que hicieron el ejercicio. Y este estudio con 88 mujeres entre 18 y 70 años con cáncer de mama del Hospital Universitario de Karolinska en tratamiento con diferentes tipos de agentes quimiotácticos, tanto antraciclinas como taxanos o la combinación de ambos. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron 3 grupos. Uno, en entrenamiento de fuerza y también con ejercicio aeróbico de alta intensidad por intervalos. Otro grupo que hacía ejercicio aeróbico de moderada intensidad más ejercicio de alta intensidad por intervalos y el grupo que estuvo con atención habitual, es decir, aquel grupo que se le da la indicación que todo el mundo habla de 150 minutos de intensidad moderada sin darle ningún ejercicio supervisado. Vamos a ver qué midieron ellos. Ellos hicieron una medición al inicio, a los 16 semanas, al año e incluso a los 2 años. A las 16 semanas se ve cómo la troponina T en todos los grupos, los que hicieron ejercicio y los que no hicieron ejercicio supervisado, se incrementó al iniciar, y como les digo, a las 16 semanas de iniciar el tratamiento oncológico. Pero el ProBNP al año de seguimiento fue mucho mayor en el grupo que no se hizo un ejercicio que era supervisado. O sea, el ProBNP fue mucho menor en estos dos grupos que hicieron ejercicio supervisado. ¿Y qué miraron también ellos? Que el consumo de oxígeno pico, que nuevamente les comento que es predictivo de mortalidad general y cardiovascular, a los 2 años hubo una caída significativa en el consumo de oxígeno pico entre aquellas pacientes con mayores niveles de troponina T y de ProBNP. Entonces, el ejercicio de alta intensidad se asocia con niveles más bajos de ProBNP al año y el consumo de oxígeno pico se conserva más en pacientes con niveles bajos de biomarcadores, indicando un efecto cardioprotector a largo plazo del ejercicio. Y este estudio, y les recomiendo este artículo porque es que resume todo lo que hemos hablado, porque lo que quiere mostrar es la eficacia del ejercicio con el fin de compensar esa cardiotoxicidad. Es un metaanálisis y una revisión sistemática tanto de estudios preclínicos como clínicos, donde ellos concluyen que
el ejercicio es una intervención eficaz para reducir la cardiotoxicidad en roedores. Y si bien los estudios clínicos en humanos son limitados, definitivamente se concluye que la hipótesis de que el ejercicio produce una cardioprotección es algo verdadero, a pesar de que existen algunos artículos que también hablan que no es así, pero la gran mayoría nos muestra que sí tiene una cardioprotección. Entonces, en nuestro medio, ¿qué tenemos nosotros a la mano para poder ofrecer ese ejercicio? Pues los programas de rehabilitación cardiovascular, es decir, los programas de rehabilitación cardiooncológica. ¿Y por qué creemos que eso es la mejor opción? Primero, porque tenemos un ejercicio que es médicamente prescrito, individualizado por la educación que nosotros brindamos y que en el paciente con cáncer es súper importante, con el grupo interdisciplinario que pues en nuestra institución estamos los médicos fisiatras, las terapeutas, las enfermeras y estamos, como se han dado cuenta, con los cardiólogos que tienen un gran interés por la cardiooncología y por la rehabilitación cardíaca, por supuesto, y con los oncólogos que siempre estamos hablando y esperando lo mejor para nuestros pacientes. Nosotros tenemos modalidades tanto presenciales como la modalidad virtual, que también es muy importante para este tipo de pacientes. Entonces, cuando hablamos de ejercicio y uno mira hoy, la doctora Mónica habló, la doctora Isabel Cristina, varios expositores hablaron de la importancia del ejercicio y todos aseveramos con la cabeza, sí, claro. Pero yo quisiera saber cuántos enviamos a nuestros pacientes con cáncer a rehabilitación cardíaca, ¿cierto? Entonces, quizás la mayor reflexión de esta conferencia es que tenemos que remitir más a los pacientes con cáncer a los programas de rehabilitación cardíaca. ¿Y por qué? Porque es un entorno supervisado, porque es una medicina de precisión, porque estos pacientes requieren una prescripción del ejercicio individualizado y tenemos que modificar nuestros programas porque son pacientes diferentes, pero que lo hacemos muy, muy individualizado, que es lo importante. Y eso es lo que ha mostrado mejores resultados. Entonces, si queremos cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes, mejorar su pronóstico, debemos mandarlos a rehabilitación cardíaca. Muchas gracias. Bueno, doctora Mónica Rincón, muchas gracias por su exposición. Ya nos queda claro que tenemos otra herramienta más para tratar la patología oncológica antes, durante y después de la quimioterapia. Continuamos entonces con el doctor Jorge Bustos. El doctor Jorge Bustos es médico internista cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil. Actualmente es el líder de cardiología clínica de la Fundación y es miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna y Cardiología. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Muy interesantes las charlas de esta mañana. Todos hemos hablado de cardiooncología, los efectos adversos de la quimioterapia y el resto de todas estas patologías. Pero tenemos algo muy, muy importante y es la radioterapia. La radioterapia también es cardiotóxica y específicamente el tema que me tocó hablar el día de hoy es radioterapia en cáncer de mama y riesgo cardiovascular. Conflictos de interés para esta charla no tengo ninguno, pero pues también soy speaker de algunas farmacéuticas. Pero para esta charla específica no tengo ninguno. Entonces, vamos a hablar algo de epidemiología. El SIDA de mama en Colombia es la primera causa de incidencia de cáncer en las mujeres en el 2018 y se ha mantenido así durante todos estos años. La incidencia es de 44 por 100.000 mujeres y en este año hubo 13.000 casos nuevos en el 2018. Las tasas de incidencia ajustadas por 100.000 habitantes están aquí. En 2014 fueron 44 y también muy importante es la enfermedad cardiovascular en la mujer. Sabemos que la tasa de mortalidad es de 130 por 100.000 habitantes en el 2017. En el 2016 hubo 18.600, casi 19.000 muertes de mujeres por causas cardiovasculares. Esto significa 44 mujeres al día. Y en el 2018 fueron 45% de las muertes fueron por mujeres, por enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos a Kong y a este otro monstruo aquí que se llama, ¿alguien se acuerda? Godzilla, que
que quieren llevarse el primer puesto en la mortalidad en las mujeres, ¿no? Pero tenemos la cardiotoxicidad por radioterapia también, que en algunos contextos y en algunos pacientes puede ser bastante importante, como vemos ese perrito con ese bate detrás de esos dos monstruos. Muy bien, voy a presentarles el caso clínico de una paciente mía. María tiene 74 años, tiene antecedente de CA de mama izquierda diagnosticada en el 2002. Se encuentra en seguimiento por una fibrilación auricular paroxística y actualmente es asintomática. Ella llegó a la consulta no por los antecedentes que tiene de cardiotoxicidad ni esas cosas, sino por la fibrilación auricular, básicamente. La línea de tiempo de la paciente, para ponerlo un poco más en contexto, el diagnóstico de CA de mama izquierda fue en el 2002, inició con quimioterapia, no tengo información de qué tipo de quimioterapia se le puso, inició con radioterapia y mastectomía en el 2003, ya en el 2010 y 2013 se realiza un diagnóstico de fibrilación auricular, también se realiza un diagnóstico de CA de tiroides, es hipertensa, tiene apnea del sueño y es dislipidémica. Presenta un evento coronario en el 2016 agudo con lesión en el ostium de la descendente anterior. Se realiza también una tiroidectomía y al día de hoy está en la consulta con un leve deterioro de la función sistólica, con una insuficiencia aórtica leve a moderada. Eso es como el resumen de la paciente. Entonces, ¿cómo calculamos el riesgo cardiovascular de María? ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos 5 diferentes tipos de pacientes, ¿cierto? Los pacientes, como lo explicaba la doctora Isabel Cristina muy detalladamente, tenemos unos pacientes en prevención primaria, que son los pacientes a los cuales se les hace el diagnóstico o el primer diagnóstico de cáncer con una posible cardiotoxicidad por sus tratamientos. Posteriormente tenemos el paciente que tiene el primer diagnóstico de un cáncer y posteriormente el segundo diagnóstico de cáncer sin antecedente de cardiotoxicidad, pero tenemos el otro, el 3, que son en pacientes cada vez más con antecedentes cardiovasculares y que será el diagnóstico de cáncer. Posteriormente, el paciente que presenta antecedentes, como lo vemos acá en la línea azulita, el círculo azul, con un primer diagnóstico de cáncer, y realiza o hace una cardiotoxicidad por cáncer y posteriormente se hace el segundo diagnóstico de otro cáncer que es potencialmente el tratamiento puede causar cardiotoxicidad. Pero también tenemos el paciente que tiene antecedentes cardiovasculares, que tiene un primer diagnóstico de cáncer y que tiene toxicidad, además de eso, por tratamientos quimioterapéuticos o radioterapia, y posteriormente se hace el diagnóstico de un segundo cáncer. Nos enfrentamos todos los días a este tipo de pacientes y cada vez más nos venimos enfrentando. Sabemos ya los diferentes factores de riesgo cardiovasculares que tenemos. Los conocemos, los factores de riesgo clásicos: hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, cáncer. El cáncer como tal es también un factor de riesgo cardiovascular. Los estilos de vida no saludables y todo este tipo de cosas, pero tenemos el antecedente y lo debemos agregar dentro de la evaluación de estos pacientes el antecedente de cáncer y cardiotoxicidad por cáncer con alguno de sus tratamientos, ya sea quimioterapéutico o radioterapéutico. Sabemos también que específicamente en cáncer de mamas, estos dos, las antraciclinas y las terapias dirigidas a ER2, son potencialmente cardiotóxicos, causando deterioro de la fracción de eyección, arritmias, insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, los factores de riesgo para las complicaciones cardiovasculares inducidas por radiación, lo sabemos los estilos de vida, los factores de riesgo cardiovascular, son los factores de riesgo clásicos que conocemos. La enfermedad cardiovascular previa, ya sea enfermedad coronaria, falla cardíaca, dispositivos electrónicos implantables, y tenemos que incluir también el tratamiento para cáncer cardiotóxico previo, por ejemplo, las antraciclinas con unas dosis de más de 250 miligramos por metro cuadrado, o la radioterapia previa. Obviamente tenemos que evaluar muy bien estos pacientes y probablemente la escala o la prevención la evaluación de los factores primordiales es supremamente importante en estos pacientes. Pero si se plantean
problemas también se deben plantear soluciones. Y pues yo les traigo acá esta tabla donde básicamente son los objetivos del control de riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer, que son pacientes que son los mismos objetivos que tenemos para los pacientes dependiendo de la categoría de riesgo en el que lo tengamos enmarcado a estos pacientes. Pero la característica de los pacientes con cáncer es que con los pacientes con cáncer debemos ser muchísimo más incisivos. El ejercicio es supremamente importante, probablemente la doctora Mónica me corregirá, pero esa actividad moderada de 30 minutos en 5 días probablemente es mucho mayor y tenemos que remitir los pacientes al servicio de rehabilitación cardíaca. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el riesgo de María de desarrollar cardiotoxicidad por radioterapia? Hemos hablado de la radioterapia y muchas veces nosotros no conocemos qué es la radioterapia, sobre todo cardiólogos, internistas, no estamos muy familiarizados de qué es la radioterapia. Eso es una cosa que lo manejan allá los oncólogos radioterapéuticos allá en sus zonas escondidas, y sabemos que es una entrega de haces de radiación compuestos por electrones y fotones. Los fotones pasan por completo a través de los tejidos, por lo tanto pueden lesionar el tejido crítico. O sea, el tejido crítico es lo normal, y los electrones atraviesan solo una profundidad específica determinada por la energía necesaria, por lo que pueden adaptarse para apuntar al tejido de interés sin lesionar el tejido crítico. Obviamente, dependiendo de la técnica que se utilice, es mucho mayor el riesgo de cardiotoxicidad por radioterapia. Obviamente también dependiendo mucho, y lo veremos más adelante, del momento en el que fue el diagnóstico o en el momento en el que se le hizo la radioterapia al paciente. Hoy en día las técnicas de radioterapia son mucho más avanzadas, tienen muchísimo menos riesgo de cardiotoxicidad que las terapias previas. Algo de la fisiopatología, no me voy a detener mucho en esto, pero la radioterapia aumenta estos factores, o la radiación aumenta estos factores inflamatorios, produce daño miocárdico, no solamente produce daño en las arterias coronarias, sino produce daño miocárdico directo como tal, directo del daño miocárdico, enfermedad valvular, daño pericárdico, enfermedad micro y microvascular, alteraciones de la conducción, disfunción de dispositivos implantables, muy importante en pacientes que tienen antecedentes de dispositivos implantables. Esto produce una disrupción del DNA, estrés oxidativo, peroxidación lipídica. Al final, lo que se produce es una inflamación, vasoconstricción, trombosis, remodelación miocárdica y fibrosis. Digamos que no voy a detenerme en esto porque pues los efectos favorables de la radioterapia en el CA de mama están totalmente comprobados, pero lo que sabemos es que los pacientes que son llevados a radioterapia, que tienen CA de mama y que son llevados a radioterapia, tienen una muchísima menor recurrencia local del tumor, y además de eso impacta directamente en la mortalidad del paciente que es sometido a radioterapia. Pero también sabemos que tiene un riesgo cardiovascular a largo plazo. Estos son estudios y son pacientes tomados sobre todo hace más de 10 años, en cuanto las técnicas de radioterapia eran mucho menos avanzadas que hoy en día. Hoy sabemos que el riesgo de cardiotoxicidad es mucho menor que hace 10 o 20 años cuando iniciaron la radioterapia. Pero sabemos que los pacientes que son sometidos a radioterapia versus sin radioterapia, ahí como lo ven va hacia la derecha de la línea. Eso significa que son pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria, y también tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria los pacientes que tienen o que son sometidos a irradiación de la mama izquierda versus los pacientes que son sometidos a irradiación de la mama derecha. Entonces, para mostrarles algo, porque pues, el tiempo es muy corto, pero la cardiotoxicidad por la radioterapia es múltiple y afecta el corazón de múltiples maneras, no solamente el corazón, sino también los vasos sanguíneos, arterias y venas. Vasculopatía, enfermedad microvascular, enfermedad coronaria, aorta en porcelana. Estos pacientes tienen una muchísimo mayor probabilidad de tener aorta en porcelana, muy importante para los pacientes que van a ser sometidos a revascularización miocárdica quirúrgica. Enfermedades del sistema de conducción, taquicardia sinusal inapropiada. Es bien frecuente los pacientes que presentan taquicardia sinusal inapropiada posterior a la radioterapia. Bloqueos cardíacos es bien frecuente también. Episodio de fibrilación auricular. María, como vemos, tiene varias patologías cardíacas
que son secundarias al uso de quimioterapéuticos y radioterapéuticos en su momento cuando tuvo su SEA de mama. Enfermedades pericárdicas, pericarditis y todo este tipo de patologías pericárdicas. Enfermedades miocárdicas, cicatriz miocárdica como tal, directa o producida directamente por la radioterapia. Y cardiomiopatía restrictiva también. Enfermedades valvulares, engrosamiento y calcificación valvular, engrosamiento y calcificación de la cortina ortomitral y del anillo mitral, estenosis y o regurgitación de las diferentes válvulas, sobre todo de la válvula aórtica, es una de las mayormente afectadas con insuficiencia de esta válvula. Y tenemos también que mirar los factores de riesgo específicos. Ya vimos los factores de riesgo generales, digámoslo así, de los pacientes, de los cuales debemos evaluar, debemos intervenir y debemos llevar a umbrales o a metas bien estrictas para estos pacientes. Pero ahí existen unos factores de riesgo específicos. ¿Específicos de qué? Pues específicos del tipo de la radioterapia que recibe el paciente. Las pacientes que presentan radioterapia antes de los 50 años, o sea que el diagnóstico se hace antes de los 50 años, tienen mucho mayor riesgo de tener un evento coronario posteriormente. Presencia de factores de riesgo cardiovasculares, el paciente hipertenso, la paciente diabética, la paciente obesa y todo este tipo de patologías. Falta de blindaje, cuando no se utiliza blindaje para llevar a estos pacientes a radioterapia de la mama, blindaje del tórax, o cobalto como fuente de radiación, unas dosis acumuladas altas, más de 30 grays o dosis diaria de más de 2 grays en la radioterapia. Tumores cercanos al corazón y pues la radioterapia en cáncer de mama o el cáncer de mama es bastante cercano al corazón. Irradiación torácica anterior. Entonces ya tenemos esas dos preguntas respondidas. Entonces los pacientes tienen un mayor riesgo de infarto, o sea, María tiene un mayor riesgo de infarto del miocardio que la población general. Vamos a verlo. Entonces la respuesta es sí. ¿Sí? Y esta diapositiva simplemente lo que muestra es cuál es la estadística de esto. 3.2 veces es mayor el riesgo de muerte por enfermedad coronaria o por eventos cardiovasculares coronarios en los pacientes con SEA de mama. Ahí tienen un 30% más de desarrollar enfermedad coronaria y hay 38% más de riesgo de muerte que las mujeres que no son irradiadas. Obviamente, nuevamente, aclaro que estos datos son tomados de pacientes que tienen muchísimos más años de irradiación, no son pacientes que llevan más de 10 o 15 años de irradiación. Ahora bien, la radioterapia, vuelvo nuevamente a poner una diapositiva en la que se muestra la fisiopatología. La radioterapia específicamente en las arterias coronarias produce un estrés oxidativo con activación de factores nucleares genotóxico y ruptura del DNA. Esto produce una disfunción endotelial, liberación de citoquinas proinflamatorias, moléculas de adhesión celular, un estado protrombótico y procoagulante en las arterias coronarias, un deterioro del endotelio y la vasodilatación y lo que se produce una aterosclerosis acelerada. Entonces, la fisiopatología de la enfermedad coronaria en pacientes con antecedente de radioterapia es algo diferente a la fisiopatología de la enfermedad aterosclerótica clásica como la conocemos. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de SEA de mama y el evento coronario? Sabemos bien que los pacientes que tienen después de 10 años, de 10 a 15 años de irradiación o de antecedente de la radioterapia, es donde se empiezan a manifestar los eventos coronarios en estas pacientes. Puede ser antes, como lo vemos acá en la gráfica de la izquierda, o puede ser hacia los 10 y 15 años, que es cuando mayor se puede evidenciar esta patología. Ahora bien, de la derecha, en la gráfica de la derecha, lo que se muestra es los pacientes. ¿Cuál es el riesgo, digamos, mayor de los pacientes que tienen ya sea un tumor en la mama izquierda o un tumor en la mama derecha? Claramente es un poco mayor el riesgo, digámoslo así, o la razón de incidencia de enfermedad cardíaca por lateralidad mayor en los pacientes que han sido diagnosticados con SEA de mama izquierda que con SEA de mama derecha, sin que esté diciendo que los pacientes que tengan SEA de mama derecha no tengan riesgo de cardiotoxicidad por radioterapia, como lo vemos acá. Entonces, mortalidad a los 15 años con estos HRs ajustados a edad. Para mortalidad después de 15 años de iniciar la radioterapia, lo vemos acá con un HR con antecedente de irradiación en la mama izquierda de 1.5
1.59 y de la mama derecha de 1.38. Y todas las causas de muerte cardiovascular, estos pacientes tienen una mayor, se evidencia un mayor riesgo de muerte cardiovascular por todas las causas. ¿Y cuál es la distribución de las dosis de radiación coronaria dependiendo de la anatomía coronaria? Como lo vemos acá, coronaria derecha, coronaria izquierda, arteria circunfleja. Dependiendo de las dosis medias de radioterapia, podemos tener mayor afectación de la arteria coronaria de la descendente anterior distal, posteriormente seguida de la descendente anterior media y posteriormente de la descendente anterior proximal, en pacientes que tienen antecedente de irradiación de la mama izquierda. Y en pacientes que tienen antecedente de radiación de la mama o de irradiación de la mama derecha, tenemos la mayor arteria afectada es la coronaria derecha, media, posteriormente seguida de la arteria coronaria derecha proximal y la arteria coronaria derecha distal. La arteria circunfleja tiene mucha menor probabilidad de afectarse. Y acá tenemos las medias de intervención coronaria por segmentos y dosis. La intervención coronaria por segmentos y dosis medias, en la que vemos que se correlaciona con lo anteriormente dicho, en el que los pacientes mayormente están afectados o las pacientes mayormente están afectadas por eventos coronarios cuyo vaso culpable es la descendente anterior en su segmento medio y distal. Ahora bien, ¿se puede disminuir sus efectos? Por supuesto, reducción de las dosis de las dosis cardíaca media, la posición del paciente, muy importante, las técnicas de menor exposición al paciente, ese es un tema fascinante y bastante amplio. Como les digo, hoy en día tenemos una muchísima menor toxicidad por radioterapia que en años anteriores. Algunos fármacos que se han estudiado, como por ejemplo la metformina, las estatinas, la colchicina, el anakinra, y me quiero detener un poco en hablando algo de la metformina como un posible protector. Este estudio quiero mostrárselos con cerca de 7.000 pacientes en el que se administró metformina durante la, ya termino, me quitan un minuto de tartamudeo, entonces ya termino. Se administra metformina durante la radioterapia por más de 28 días. Y ese es un estudio de corte nacional retrospectivo realizado en Taiwán en 2004 a 2014. Y los resultados de este estudio sugieren que el uso de metformina durante la radioterapia de mama se asoció con un riesgo reducido de toxicidad cardíaca inducida por radiación. Entonces puede ser una herramienta que podemos utilizar en estos pacientes, y lo mismo que las estatinas. Ahora bien, ¿cómo debo hacer el seguimiento de María? ¿Qué es lo que debo hacer? Porque pues, si yo doy toda esta información, también tengo que decir qué es lo que tengo que hacer con María, ¿no? Los pacientes que van a ser sometidos a radioterapia tienen que tener un eco basal pre-radioterapia. Tienen que tener, bueno, en el momento en el que se inicia la radioterapia en el tórax anterior, se debe hacer una historia clínica por cardiología y un examen físico anual, seguimiento por cardiología. Búsqueda activa de síntomas y signos de RACAD, es toxicidad mediada por radioterapia. Esto es muy importante, tenemos que hacer una búsqueda activa, no esperar que la paciente nos lo diga. Como ya lo dijeron, los pacientes que son sometidos a quimioterapia y radioterapia tienen deterioro de su capacidad funcional, entonces tenemos que hacer la búsqueda activa y el seguimiento en el tiempo es supremamente importante. El screen de los factores de riesgo modificables, debemos que ser muy incisivos en el screen de los pacientes de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, de la hiperlipidemia, del sedentarismo y de absolutamente todos sus factores de riesgo modificables. Si el paciente presenta síntomas y signos de toxicidad por radioterapia cardíaca, le debemos hacer los estudios pertinentes, ya sea las pruebas de función pulmonar, la resonancia magnética, el cateterismo si lo requiere, el ultrasonido carotídeo, etc. Si no hay presentes síntomas o signos y el paciente está asintomático, se le debe hacer un screening con ecocardiograma 5 años después de la exposición en pacientes de alto riesgo y 10 años después de la exposición en los otros pacientes. Y se debe reevaluar y repetir cada 5 años el ecocardiograma. El examen físico y el seguimiento debe ser anual por el cardiólogo. Y en el caso de que estos exámenes sea sintomático el paciente o presente signos de toxicidad por radioterapia, se deben hacer unos test funcionales no invasivos, se deben hacer test funcionales no invasivos, la perfusión miocárdica o estudios no invasivos para detección de enfermedad coronaria. Y de 5 a 10 años después de la exposición, también se deben hacer en los pacientes que son asintomáticos.
María está en seguimiento clínico anual con un ecocardiograma cada año, pues por los antecedentes, por las patologías que ustedes vieron, sobre todo por la valvulopatía aórtica que tiene, y se hace una perfusión miocárdica cada 5 años. Si permanece asintomática, si presenta síntomas, ya se determinará si se realiza perfusión miocárdica, cateterismo o lo que se requiera. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, doctor Jorge, muchísimas gracias. Continuamos entonces con cuidado cardiovascular avanzado en el paciente con cáncer. Va a ser presentado por el doctor Carlos Andrés Ortiz. Él es médico internista y cardiólogo, es nuestro líder también del consorcio de cardiología de la Cardio. También es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, además profesor adjunto de múltiples universidades, entre esas la Universidad del Bosque, la Universidad del Rosario, Universidad Industrial de Santander, Surcolombiana de Neiva y Universidad del Norte. Entonces, los dejo con mi doctor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias nuevamente por permanecer aquí. Vamos a hablar un poquito de cuidado y prevención cardio-oncológica avanzada, lo que viene del 2022 al 2030. Y sencillamente es todo lo que hemos aprendido. Es como un cambio en el pensamiento de la atención en la medicina de precisión en este grupo de pacientes desde el punto de vista de la medicina personalizada. Entonces, digamos que desde el punto de vista de lo que hemos aprendido cada vez más, ¿sí tenemos? Entonces, digamos que qué tipo de tratamientos y qué debemos hacer con nuestros pacientes de ahora en adelante que tienen esta mezcla de combinación. Pues ya sabemos cómo interpretar, digamos, estos escenarios y voy a dedicarme a estos 5 puntos que al final los entenderemos. El cáncer y la enfermedad cardiovascular juntas y cada vez más juntas. En ese sentido, ha habido un concepto adicional de lo que es cardiología reversa, es decir, cardio-oncología reversa, que inicialmente aprendimos la cardio-oncología desde el punto de vista de la toxicidad de los fármacos, aumentando el riesgo cardiovascular. Pero vamos a ver, darnos cuenta que cada vez más es así. Que desde el 2016, como les decía, cuando aparecieron las guías europeas de cardio-oncología, veíamos que el Voyager que va hacia Marte y la sonda que ahorita está allí, lo veíamos como algo todavía lejano. Hoy en día vemos el planeta rojo así y cada vez más tenemos imágenes de la NASA en este sentido. Está pasando lo mismo con la cardio-oncología. Cada vez la entendemos más y cada vez tenemos que aprender todos los escenarios de todas las especialidades que están involucradas en este sentido. Y es que el cáncer y la enfermedad coronaria comparten factores de riesgo similares, como son la edad y los diferentes factores de riesgo. Es la segunda causa de mortalidad, digamos, global por todas las causas de mortalidad y será la primera para el 2030. Sobrepasará las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte, pero hoy estamos aprendiendo que cada vez más el paciente oncológico, al tener más riesgo cardiovascular, posiblemente tengamos que lidiar con ambas pandemias en el 2030 y por eso tenemos que prepararnos para eso. El cáncer y la enfermedad coronaria y la enfermedad cardiovascular comparten muchos factores de riesgo y cada vez hablamos más de que 2/3 de los pacientes con cáncer mayores de 50 años tienen un score de Framingham elevado y 1/4 tienen ya cardiopatía. Y lo contrario, es decir, desde el punto de vista cardiovascular, de lo que nosotros estamos viendo cada vez más en la consulta, un porcentaje importante de esos pacientes o tienen un cáncer que no se ha manifestado o tienen un cáncer oculto que no hemos buscado. Y la trombosis es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer, si sumamos el embolia pulmonar y la trombosis coronaria. Entonces, fíjate cómo ya se vuelve una cuestión importante. Algunos datos epidemiológicos de los cánceres más importantes que hoy en día impactan la mortalidad de los pacientes. El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres y la segunda en mujeres. Y miren que el 66% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen enfermedad cardiovascular asociada y hasta un 88% tienen enfermedad coronaria. Comparten muchas vías inflamatorias y lo que tiene que ver con el inflamosoma en este escenario. El cáncer de mama, ya lo dijo el doctor Bustos,
cómo a partir de los 65 años estas dos patologías van en aumento progresivo y tiene que ver con los cambios de la posmenopausia y todo el cambio que tiene que ver con el metaboloma después de la caída de los estrógenos en la mujer. Y el cáncer de colon sí que tiene una asociación directa con enfermedad coronaria. No es sino que un paciente por encima de 75 o 80 años le pongamos un stent y le pongamos azaclopidrogel y verá que a las 3 semanas tiene el primer sangrado digestivo bajo con una colonoscopia con hallazgos que nos sorprenden. Entonces ya no debería sorprendernos porque casi que las adenomas del colon y la enfermedad coronaria son frecuentes. ¿Qué pasa en Colombia? El doctor López Jaramillo es el que más ha estudiado los factores de riesgo de prevención cardiovascular a través del estudio PURE, y en Latinoamérica, en este 4 grupos de países que tenemos con este número de participantes, mire las principales causas de muerte en Latinoamérica: 31% enfermedad coronaria y ya 30% con cáncer. O sea, parece que además nuestra población latina se está adelantando a las predicciones del 2030, donde la patología oncológica está cada vez más frecuente. Y mire que comparten factores de riesgo que no hemos hablado aquí, como educación baja, depresión, algunas situaciones que a veces no abordamos de una manera definitiva. Y los 70% de los pacientes que tenían mortalidad por enfermedad cardiovascular tenían un factor de riesgo atribuible a los factores que ya conocemos, ¿cierto? Que son los factores metabólicos, hipertensión, non-HDL, diabetes mellitus, perímetro abdominal, comportamiento como es el tabaco, el alcohol, la calidad de la dieta y la actividad física. ¿Cuánto de nosotros evaluamos la calidad de la dieta en nuestros pacientes? Cada vez es más importante eso. Lo que nos decía la doctora Mónica, evalúen la actividad física de sus pacientes para que tengan predicciones. Y otros escenarios que se vienen hoy en día. Hoy tenemos que saber de contaminación ambiental y tenemos que saber de un ambiente ecosostenible y cómo eso nos impacta desde el punto de vista cardio-oncológico en el futuro. Entonces, fíjense cómo en este mismo data, si yo hago una diferenciación de hombres y mujeres, ya las mujeres en esta data de estos 4 países, incluido Colombia, tienen mayor mortalidad por cáncer que por enfermedad cardiovascular, y precisamente es lo que estamos haciendo. ¿Y qué está pasando con respecto al índice de hospitalizaciones por enfermedad coronaria en los pacientes que tienen solamente los factores de riesgo cardiovascular con respecto a la población oncológica? Ha habido un aumento del 23% de las hospitalizaciones de pacientes con cáncer que consultan por enfermedad coronaria. Entonces, mire la importancia que nos tiene aquí. Tenemos que aprender cada vez más a aprender a manejar este grupo de pacientes, porque tenemos que darle esa calidad de vida y esa sobrevida en el escenario. Diferente a los pacientes con cáncer, donde las estrategias de prevención, las estrategias de educación, las estrategias del control eficiente de la presión arterial, el control eficiente de los lípidos, ha tenido una disminución importante de los eventos cardiovasculares. Y es que cuando uno hace un máster de cardio-oncología se demora 18 meses hasta 2 años. ¿Por qué? Porque todos estos grupos de protocolos tenemos que aprendérnoslos, y cada una de las guías que hoy repasamos, tal vez de lo que tiene que ver con enfermedad coronaria, arritmias, enfermedad de falla cardíaca, la de enfermedad tromboembólica, la del QT prolongado, la que tiene que ver con los factores de riesgo cardiovascular conjuntos, tiene que uno tener en mente para enfocar este grupo de pacientes de una manera diferencial. Entonces, ¿cuáles son las quimioterapias que se consideran de alto riesgo para uno tener siempre en mente? A veces nos aprendemos las antraciclinas, pero es que ya cuando uno tiene que hacer una historia cardio-oncológica, tiene que saber el tipo de antraciclina que recibe el paciente. ¿Por qué es importante el tipo de antraciclina? Porque así mismo yo sé qué porcentaje de riesgo cardiovascular tiene. Por ejemplo, epirubicina tiene 1 hasta el 11%, dependiendo del tipo de protocolo que se utilice. Obviamente esta data es de lo que se conocía antes de que se disminuyeran las dosis de radioterapia de antraciclinas y que se hiciera una terapia mucho más target, mucho más focalizada en este tipo de tumores.
quimioterapia de alto riesgo en otros escenarios. Mire la ciclofosfamida. La ciclofosfamida se utiliza en muchos escenarios oncológicos, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con miocarditis precisamente, y una miocarditis hemorrágica que puede ocurrir en estos pacientes. No es solo falla cardíaca. Y de ahí en adelante arritmias y otros escenarios. El 5-fluoroacilo, sus derivados, como la capecitabina. Hemos tenido 2 pacientes, algunas veces que nos llama el oncólogo de otras instituciones para solicitarnos si lo podemos hospitalizar para ponerle el 5-fluoroacilo durante la infusión que tiene, y están escritos los protocolos que cuando el paciente hace espasmo coronario debe tener una monitoría cardíaca continua y debe tener una medida profiláctica específica, como dar tal vez un anticálcico o dar un dinitrato, porque aquí los betabloqueadores estarían contraindicados porque empeoran el espasmo. Entonces ese tipo de cosas que ya nos va viendo una atención diferencial en los pacientes. El bevacizumab no solo causando, digamos, falla cardíaca, sino especialmente hipertensión y aceleración de daño renal por hipertensión en esos escenarios. Y pacientes que tienen otros tratamientos, como veíamos, los inhibidores de tirosina quinasa o los blancos, digamos, moleculares más pequeños, especialmente con enfermedad aterosclerótica de miembros inferiores. No se nos puede olvidar nosotros como cardiólogos que a veces nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver con el corazón, pero también estos pacientes van a tener enfermedad vascular periférica y eso va a limitar la calidad de vida. Es que apenas le mejoremos el corazón, el paciente va a claudicar, porque lo teníamos con disnea y deterioro de la clase funcional, le mejoramos el corazón y ahorita se queja del dolor de la pierna. Nos faltó intervenir ese escenario allí de prevención del escenario. Entonces, todo esto se lo tiene que uno aprender. Hay una quimioterapia de riesgo moderado, pero que se impacta en el escenario cuando yo combino, digamos, moléculas en este posible escenario. Y muy importante, el background genético de este paciente. Entonces, esto es lo que hacemos como cardiooncólogos. Antes del tratamiento, la idea no es detener los tratamientos. La idea es acompañar el mejor esfuerzo terapéutico que debe hacer el grupo de cardio-oncología para que al final entreguemos un escenario oncológico excelente con un escenario cardiovascular muy bien adecuado. Durante el tratamiento debemos hacer un seguimiento. Cuando nos preguntaban qué tenemos que hacer cuando un paciente tiene falla cardíaca y está hipotenso y quimioterapia, no, sencillamente prima la individualización del enfoque target del paciente en ese momento de la hospitalización. Si yo tengo un paciente que está en un síndrome de lisis tumoral por una quimioterapia donde le tengo que poner volumen para proteger al riñón, pues ahí necesitamos al cardiólogo con un ecógrafo con POCUS a la cabecera del paciente para poder determinar cuál va a ser la mejor estrategia de volumen y cuál va a ser la mejor estrategia de prevenir el daño progresivo de estos órganos. Y después del tratamiento, en el seguimiento a los largos supervivientes de este grupo de pacientes. Importancia de la mujer, y sigo en el escenario de la obesidad, que es el otro target que me parece súper fundamental. Y la obesidad no solo medida como índice de masa corporal, y es que se nos olvida medir el perímetro abdominal de nuestros pacientes. A veces nos da pena, a veces digamos que no lo hacemos. Ojo con esos pacientes con índices de masa corporal marginales o muy cercanos a la normal, pero con perímetro abdominal alto. La paciente, mujer con obesidad y perímetro abdominal alto, no solo va a tener diabetes, sino enfermedad gastrointestinal de tipo hígado graso. Y para mí me parece el hígado graso un orquestador de los escenarios diferentes, porque es que un hígado graso que produce interleuquina 1, interleuquina 6, proteína C reactiva alta y todo ese fenómeno proinflamatorio en un paciente con un riesgo cardiovascular alto también es un riesgo oncológico alto. Y es que el cáncer, la obesidad es una enfermedad oncológica. La obesidad es una enfermedad cardiológica y oncológica. ¿Y qué tipo de tumores? Generalmente los tumores glandulares son los que más van a ver. Y todo se asocia desde el perfil del síndrome metabólico. Esto es un estudio de seguimiento de pacientes que iban
con enfermedad coronaria y tenían síndrome metabólico y se les hacía un seguimiento de los riesgos desde el punto de vista de tipos de tumores gastrointestinales. Y miren los factores de riesgo cómo se compartían para ambos en el escenario, especialmente la circunferencia abdominal y los triglicéridos altos y la presencia de diabetes. Entonces, ¿cuántos de estos pacientes pasan por nuestra consulta usualmente y seguimos trabajando la obesidad como un escenario de dieta, ejercicio, cuando deberíamos reunirnos y hacer un equipo para el verdadero manejo, digamos, pragmático de la obesidad? Y es que la obesidad, dependiendo de mi peso al nacimiento, ya aparecen los factores primordiales, no solo va a ser un endpoint oncológico a largo plazo, sino un endpoint de falla cardíaca. Entonces, nos hemos enfocado mucho en la enfermedad coronaria, pero la falla cardíaca, la obesidad y la enfermedad oncológica cada vez van más de la mano. ¿Y por qué insisto en que el hígado graso es un predictor de MACE y de problema oncológico a largo plazo? Este es un estudio interesante de 1000 pacientes donde cogían y los dividían los que tenían hígado graso y los que no tenían hígado graso e iban a una estrategia, digamos, de estratificación no invasiva y evaluaban los MACE a 1, 2 y 5 años. Y miren cómo los pacientes que tenían esteatosis hepática tenían más MACE en el análisis multivariado, mucho más que el grado de obstrucción y las características de la placa por angiotac. Es decir, que el aumento de la grasa a nivel de las vísceras en estos pacientes estaba impactando los resultados no solo cardiovasculares, sino oncológicos. ¿Y por qué les presento esto? Porque nosotros los cardiólogos, los internistas, los clínicos y los oncólogos nos tenemos que preocupar más por esa obesidad visceral, ¿sí? Tratarla con la dieta, tratarla con el ejercicio, tratarla con fármacos. Acá hay un subestudio del SURPASS que utilizó tinsepatide en el grupo de pacientes con obesidad y mostraba cómo el porcentaje de grasa visceral hepática se disminuía desde 27% hasta un 2% con el uso de tinsepatide de 10 miligramos y hasta 15 miligramos. Y recuerden que el estudio de tinsepatide ya salió publicado en New England, bajando un porcentaje de peso casi de 29 a 30 kilos en el escenario y seguramente va a competir con la cirugía bariátrica en unos escenarios complementarios diferentes. Y no solo es tinsepatide, también tenemos semaglutide y también tenemos liraglutide, bajando específicamente ¿qué? Grasa visceral, porque la grasa visceral se convierte en un orquestador de proteína C reactiva alta, de aumento del activador del plasminógeno y de aumento de la presión sistólica. Tanto así que si yo llego a mi paciente con la dosis target de semaglutide de 2.4 miligramos a los 3 meses y logro bajar de peso, mire el beneficio no solo en target desde el punto de vista cardiovascular, sino en el target de obesidad. La cirugía bariátrica mostrando en el estudio Splendid, que es un seguimiento del grupo de Cleveland Clinic de todo su escenario de obesidad, mostrando cómo la cirugía bariátrica disminuye la probabilidad de tener cáncer en un análisis retrospectivo a largo plazo. Ya decía el doctor Russell ahorita, los inhibidores de SGLT2 parecen tener un impacto en la disminución de la probabilidad de cáncer y este es un metaanálisis reciente donde se muestra que el uso de inhibidores en el contexto del paciente diabético con obesidad y riesgo cardiovascular, mire el impacto que tiene sobre cáncer, ¿cierto? Y lo que nos mostraba que, por ejemplo, en el estudio DAPA-CKD que utilizaron para pacientes con enfermedad renal crónica, miren la disminución de la mortalidad por todas las causas no cardiovasculares, especialmente de origen maligno, como disminuye en el escenario de la dapaglifosina. Y es que los ISGLT2 nos han enseñado muchas cosas de metabolismo, como la glucosa, como las vías glucosídicas, tanto de la fibra miocárdica como del cáncer, parece que comparten vías y en esa medida hay un potencial más oxidativo en esta célula y el uso de estos medicamentos podría tener un impacto en menor falla cardíaca y menor desenlaces cardiovasculares. Claro, no vamos a formular ahorita SGLT2 para disminuir el cáncer,
no vamos a salir a hacer a eso. Vamos a revisar nuestra casuística, vamos a mirar qué está pasando en Latinoamérica con nuestros pacientes que ya tenemos con estos fármacos, a ver si desde el punto de vista plausible es una hipótesis. Y es que las escalas de riesgo cardiovascular nos permiten evaluar el riesgo de cáncer incidente. Mire, esta es la cohorte de Framingham y la cohorte del PREVENT Trial, que es una cohorte de seguimiento de pacientes a largo plazo. Entre más riesgo cardiovascular, más riesgo de cáncer incidente. O estos pacientes no habían recibido ni radio ni quimioterapia. Es decir, que en nuestro consultorio nuestros pacientes deben recibir una recomendación oncológica primaria de prevención cardiovascular y, por qué no, de repasar nosotros como clínicos, los cardiólogos y los internistas, qué pruebas de screening son importantes de acuerdo a la edad. Entonces, un paciente con historia de cáncer tiene enfermedad cardiovascular, independiente del tratamiento recibido, hay que buscarla y tratarla. Y miren los 7 simples que decía la AHA hace poco, de tener los 7 simples o los 7 sencillos para poder tener un menor riesgo cardiovascular. Mire cómo impactan también el riesgo oncológico. Cuando yo tengo cumplimiento de más de 6 puntos en los 7 simples, tengo menos riesgo de tener cáncer incidente versus los que no tienen en ese sentido. De tal forma que esto no solo va en el enfoque de la cardiotoxicidad y la radioterapia. Esto va desde prevención primaria cardiovascular y tenemos que estar así unidos, oncología, hematología y cardiología, formando nuestros equipos. Por ahora en la cardio, ¿dónde vamos? Vamos saltando del gris hacia más o menos el anaranjadito. Empezamos con equipos de cardio-onco, es decir, venga doctor Joaquín, venga doctor Daza, este caso, venga, lo discutimos, cuál será la mejor opción de este paciente, y finalmente estamos ya trabajando en escenarios un poco más complejos, como casos que hemos tenido de cardiopatía congénita, con linfoma y cirugía cardiovascular, etcétera. Y estos serían, digamos, las interconsultas que uno tendría que tener preferentes o urgentes para cardiooncólogo o interconsulta de rutina en este escenario. Entonces, finalmente, para dejarle los mensajes para llevar a casa, desde el punto de vista de la prevención avanzada cardiovascular, es hacer los 10 simples que me había dicho la doctora Claudia que trajera, que los 10 simples son, además de el escenario de la prevención cardiovascular, el ejercicio, llevar un control de la dieta saludable y un plan de control de la presión arterial, dormir saludable durante 6 a 7 horas. Número 2, manejar el estrés de una manera adecuada. Y finalmente, tener una vivienda ecosostenible y ecosensible. Muchas gracias. Bien, doctor Carlos Ortiz, muchas gracias por esa conferencia. Y ahora, para el cierre, tenemos el lanzamiento de las guías de práctica clínica de la Sociedad Interamericana de Prevención Primaria en la Mujer. Nos las va a expresar una de las autoras, la doctora Karen Dueñas. Ella es especialista en epidemiología, medicina interna y cardiología actualmente, es la líder de la Clínica Valvular de la Cardio. Ella también es fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología y también es profesora adjunta de múltiples universidades en el país. Muchas gracias, doctora, por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos, qué bueno que se quedaron, sé que tenemos hambrecita, ya estamos agotados, pero qué mejor que finalizar con un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces les voy a contar las guías de práctica clínica de la Sociedad Interamericana de Cardiología y aquí están, una presentación muy breve, ya creo que les estoy compartiendo a sus WhatsApp el texto completo y aquí están los autores. Este fue un esfuerzo muy grande, aquí estoy yo en rojito, pero participando por Colombia, fuimos 5 los autores colombianos, pero este es un esfuerzo que está hecho desde México hasta Argentina, un grupo de cardiólogas muy inquietas que decidimos mirar nuestra realidad en Latinoamérica y poder generar unas guías de prevención. Todos conocemos las últimas estadísticas de la AHA 2022, fresquitas, salieron en abril y posiblemente muchos de nosotros que estamos aquí no sabíamos que la enfermedad cardiovascular hasta el 2010
generaba más mortalidad en las mujeres en rojito que en los hombres. Luego del 2010 y de múltiples estrategias de prevención, logramos reducirla. Pero miren que después del 2010 volvimos a subir, si bien las mujeres menos que los hombres, vemos que estamos otra vez incrementando y que posiblemente no vamos a llegar a las metas del 2025 con una reducción del 25%. Cuando miramos la otra imagen vemos que las mujeres, cuando se ve en las estadísticas AJA, las mujeres hispanas y mujer cardiovascular tiene una mortalidad mucho mayor que los hombres. Aquí vemos las causas de mortalidad, ya el doctor Ortiz también nos mostró en algunos estudios ya epidemiológicos, locales, rurales y urbanos, en donde la enfermedad cardíaca isquémica en todas las edades de la mujer sigue siendo su principal causa de mortalidad, el evento cerebrovascular la segunda y el EPOC la tercera. Cuando analizamos las Américas, posiblemente el Alzheimer comienza a participar. Y es así como las enfermedades cardiovasculares, 1 de cada 3 mujeres muere de una enfermedad cardiovascular, representa casi 9 millones de muertes de mujeres en el mundo, es su principal causa de mortalidad y en este instante tenemos 275 millones de mujeres que padecen alguna enfermedad cardiovascular. A lo largo de la semana enfatizamos que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular no solo es cardiopatía isquémica, vamos a ver unos escenarios de falla cardíaca, de fibrilación auricular asociado a los factores de riesgo basales. ¿Y qué nos inspiró a hacer las guías? Pues definitivamente la AJA nos hace un llamado y nos hace un llamado a que analicemos la epidemiología de la enfermedad cardiovascular de la mujer en cada uno de nuestros países, que optimicemos estos sistemas de prevención y cuidado clínico, que hagamos investigación y entendamos a nuestra comunidad y cuáles son las necesidades de nuestras mujeres en esta comunidad. Es un llamado a reducir la carga de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y entonces cuando nosotros decimos eso, y a lo largo de las conferencias de hoy todo hemos hablado de riesgo, y las mujeres tienen un riesgo, pues definitivamente tenemos que saber qué tanto riesgo tenemos para poder disminuir la carga de la enfermedad cardiovascular. Y cuando uno habla de riesgo, habla que uno puede tener un riesgo en prevención primaria, un riesgo en prevención secundaria o un riesgo residual. Y posiblemente lo que menos sabemos es hacer prevención primaria. Y lo hablábamos ahora con algunos afuera y decíamos, no sabemos o es muy difícil para nosotros hacer prevención primaria. Las guías definen los factores de riesgo de la mujer. Sabemos que hay unos tradicionales, que es los que todos identificamos fácilmente: hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, dietas no saludables, estar en sobrepeso y obesidad o hacer parte de un síndrome metabólico. Eso lo tenemos clarísimo. Ahora hablamos que las mujeres podemos tener unos factores de riesgo emergentes que están subreconocidos y empieza a jugar un importante papel la depresión, el estrés, las enfermedades autoinmunes, lo que le hemos dedicado toda la mañana, tratamientos oncológicos de quimio y radioterapia y lo que nos decía el doctor Carlos Ortiz, la polución ambiental. Pero también tenemos unos determinantes basados en género. Y estos son determinantes sociales que nos van a limitar el acceso a los servicios de salud, que nos van a generar dificultades en la atención. Incluso, siendo mujeres, tenemos menor percepción de la enfermedad por parte de los médicos. Es decir, que si llegamos a un servicio de urgencias con un dolor torácico, posiblemente más emocional en nosotras que los hombres, posiblemente nuestro diagnóstico no es el más acertado. Y también unos factores de riesgo que llamamos únicos. Pues nosotras tenemos menopausias precoces, el tratamiento de reemplazo hormonal, la menarquia, el ovario poliquístico, tener o no tener trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia, el parto prematuro, las pérdidas fetales recurrentes, el bajo peso al nacer, el nacer con hijos muy gorditos. Entonces miren cómo la mujer tiene una cantidad de condicionantes que nos van a generar un mayor riesgo. Pero el llamado, ¿qué es? A detectarlos, a preguntarlos para poder establecer un riesgo. El panorama actual de la enfermedad cardiovascular en la mujer es un poco triste. Tenemos poca priorización en los estudios, hay mucho sesgo, las políticas no están claras. Nosotros potencialmente tenemos factores de riesgo tradicionales, pero además los sexoespecíficos son no reconocidos, los que acabamos de ver, y posiblemente estas guías lo que nos van a permitir es
tenerlos claros para poder establecer mejores riesgos. Asimismo, somos menos diagnosticadas, somos menos llevadas a procedimientos de intervencionismo y cuando vemos en grandes cortes, nuestras mujeres no reciben los mismos tratamientos que los hombres cuando se trata de medicina de precisión. ¿Qué teníamos antes? Imagínense que estas son las guías de prevención, guías europeas 2019, todas nos guiamos por estas guías europeas. Y lo único que pasó, por lo menos en estas guías, es que empezaron a decir, bueno, mire, hay algunos factores de riesgo que como que son específicos. Y en la mujer aparecía preeclampsia y menopausia prematura, así como las enfermedades inflamatorias, y por lo menos se dice algo en la guía de que se multiplique el riesgo por 1.5. Entonces, pues no estábamos como muy representadas. Entonces, nuestras guías establecen una estratificación de riesgo cardiovascular para la mujer y vamos a establecer, si la mujer tiene una enfermedad coronaria previa, pasa a prevención secundaria. Pero si no, vamos a calcular riesgo cardiovascular y vamos a establecer bajo, moderado, alto o muy alto riesgo y en todos hacer una pesquisa muy juiciosa de los factores de riesgo específicos para la mujer y una búsqueda activa y que hemos enfatizado durante toda la mañana en aterosclerosis subclínica. Ese es un dato importante, sobre todo en la paciente que viene con cáncer. ¿Con qué vamos a establecer escalas de riesgo cardiovascular? Dependiendo, sabemos que en las Américas tenemos un problema y es poder tener las escalas validadas. En Colombia se validó y se ajustó la escala de Framingham, pero tenemos muchas propuestas y yo creo que esta es una propuesta más para trabajar. Qué bueno que de ustedes vinieran las escalas validadas para cada país con diferenciación de sexo. Vamos a tener riesgos de score, el de la AJA, vamos a tener, ustedes saben que la propuesta de la OPS con HEART es importantísima, ustedes establecen la escala, no podríamos decir una en específico, pero sí sabemos que si nuestro riesgo cardiovascular a 10 años es menor del 5%, las estatinas no estarían indicadas y miren cómo estas escalas se hicieron y se profundizaron más en el manejo de la dislipidemia cuando nos aporta tanta información en factores de riesgo. Si es de 5 a 7% el riesgo, considerar estatinas, definitivamente sí recomendada en alto riesgo. Pero posiblemente lo más importante de esta diapo es a quién realmente debería estudiarle aterosclerosis subclínica. Posiblemente el score de calcio, como nos lo dicen las guías europeas, puede ser un buen herramienta y el score de calcio, mire cómo subclasifica a estos pacientes según el score de calcio 0 o mayor a 0 en un riesgo cardiovascular mucho mayor, en donde definitivamente lo que tenemos que hacer es optimizar factores de riesgo para prevenir progresión de la enfermedad. Las guías, como todas las guías, van a tener una recomendación clase 1, es la muñequita verde, clase 2 o clase 2A y B, amarilla o definitivamente clase 3 en rojo. Entonces, por ejemplo, para los factores de riesgo tradicionales, en diabetes, pues definitivamente hay que buscar hacer tamización y manejo del factor de riesgo, esto con grado de recomendación A. Si hablamos de hipertensión arterial, manejar y controlar los factores de riesgo y posiblemente a uno siempre le tienen que decir lo que no debe hacer. Y definitivamente, pues, en mujeres embarazadas debo insistirles que los IECA y los ARA2 pues están contraindicados y es una recomendación 3A. Asimismo, buscar en la mujer con una recomendación 2AB los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Cuando uno habla de dislipidemia, miren lo interesante, la guía nos va a traer la clasificación, es decir, que cómo va a cambiar nuestro perfil de lípidos dependiendo si estamos en la niñez y la adolescencia, si estamos en la juventud o en la edad fértil, pero miren qué pasa con la menopausia y cómo nos cambia completamente ese perfil de lípidos con un aumento muy importante de la ApoB, un aumento muy importante de los triglicéridos, de los LDL y miren cómo la HDL nos cambia. Entonces, definitivamente los estrógenos sí nos marcan. Entonces, en dislipidemia, con recomendación 1A, hacer tamización de perfil de lípidos y hacer control de factores de riesgo. Asimismo, tenemos recomendaciones para sobrepeso, hay que evitar el sobrepeso y la obesidad. Tenemos indicado, según la etapa de cada una,
niñas, embarazo, mujeres adultas o adultas mayores, la cantidad de ejercicio que debemos hacer con recomendación y lo mismo todos los procesos de cese del tabaquismo. Esto es más una invitación a estudiarlas y a leerlas. En cuanto a factores de riesgo emergentes, estrés, depresión, definitivamente tamizar a nuestras pacientes, hacer manejo apropiado de la depresión y del estrés, pero también es importante saber que no debemos usar tricíclicos en nuestras pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Por otro lado, las enfermedades autoinmunes nos aumentan el riesgo cardiovascular y es así como nosotros con grado de recomendación 1B y 2A, vamos a ver que se recomienda la prevención de los factores de riesgo y establecer esta enfermedad inmunológica como un factor de riesgo adicional para incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. En los emergentes, insuficiencia ovárica, menopausia y terapia de reemplazo hormonal, siempre le tienen que decir a uno lo que no corresponde y definitivamente la terapia de reemplazo hormonal no ha demostrado disminuir mortalidad en prevención cardiovascular. Funciona muy bien para disminuir riesgo de fracturas, pero hay que establecer el riesgo de la paciente, no vaya a ser que incrementemos. Las guías también nos van a traer indicaciones en el embarazo, tamizar a nuestras mujeres para hipertensión del embarazo, para diabetes gestacional y dejar estos antecedentes como parte de los factores de riesgo que van a acompañar a nuestras mujeres toda la vida. Y en cardiotoxicidad, ¿qué nos dicen las guías? Incluir los antecedentes oncológicos y el tipo de tratamiento recibido, volcar a nuestra paciente hacia factores y control de factores de riesgo cardiovascular y posiblemente esa es de las cosas más interesantes, transmitirle a la paciente que su antecedente de cáncer y sus tratamientos generan un mayor riesgo cardiovascular, por lo tanto va a ser importante la participación de la mujer en la prevención del desarrollo de enfermedad cardiovascular a futuro y posiblemente la tamización de una enfermedad cardiovascular subclínica. En cardiotoxicidad va a ser clave estratificar el riesgo de la paciente y aquí vienen dos escenarios, antes, durante y después del tratamiento oncológico. Y usted tendrá que decidir, prevención cardiovascular en la paciente ya con cáncer o prevención de toxicidad cardiovascular en las pacientes en tratamiento oncológico. Si la paciente tiene prevención cardiovascular en la paciente con cáncer, miren que les puse aquí en rojito, es importantísimo que ustedes eduquen e informen a la paciente. Nuestras pacientes no tienen claro el riesgo cardiovascular que pueden tener en su tratamiento oncológico. Plantear los objetivos claros, unas metas cardiovasculares claras, síntomas precoces de enfermedad cardiovascular y, como nos decían nuestros expositores anteriores, seguimiento anual, evaluaciones clínicas, electrocardiográficas, ecocardiográficas y de biomarcadores. El otro escenario es la prevención de la toxicidad cardiovascular en pacientes con tratamiento oncológico y definitivamente necesitamos equipos de cardiooncología o oncocardiología y hoy nos enseñaron a nefrocardiología. Posiblemente vamos a necesitar unos equipos multidisciplinarios a todo nivel. No olvidemos la cardiotoxicidad. Ya aprendimos hoy, hipertensión, falla cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, arritmias. Yo creo que el abanico es tan importante que no podemos obviar ninguna de las posibilidades de los efectos de la quimio o de la radioterapia en nuestras mujeres. Es así como las guías de manejo nos hacen un llamado. Recomendaciones, número 1, primer paso, anamnesis específica. Segundo paso, búsqueda de factores de riesgo tradicionales, emergentes y únicos en la mujer. Y no olviden los factores de riesgo género específicos. Y el último paso pues es actuar, porque si nos quedamos solo con la estratificación de riesgo, pues señora, sí, usted tiene un alto riesgo, definitivamente. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, la optimización de los factores de riesgo en nuestra mujer. ¿Cómo olvidar los 8 esenciales? Pero como nos enseñó el doctor Ortiz, no son 8. La AJA nos dijo hace 2 semanas, salió publicada, los 8 esenciales. Y los 8 esenciales son dormir bien, no tabaquismo, controlar la hipertensión, controlar los lípidos, controlar el peso, controlar el azúcar, hacer ejercicio y hábitos saludables. 8 esenciales para tener una vida cardiovascular saludable y hoy aprendimos que disminuir el riesgo de cáncer. Pero tenemos que enfatizarles el medio ambiente y el estrés. Clave para manejar y yo diría,
la lactancia materna. Posiblemente esos serán los que va a adquirir la AJA para salud cardiovascular. Mensajes para que nos llevemos todos y espero todos quieran estudiarse las guías. Manejo del equipo cardio-oncología va a permitir estimar riesgo, planear estrategias adecuadas de prevención y seguimiento y tratamiento de la cardiotoxicidad. De esta manera, prevenir los dos más grandes enemigos de la mujer en este momento, la enfermedad cardiovascular y el cáncer de seno. Y es hasta el momento donde el rojo y el rosado se unen. Muchísimas gracias. Posiblemente darles las gracias a los que están aquí de manera presencial, a los que nos acompañaron de manera virtual en este Summit Internacional de Cardio-Oncología y Riesgo Cardiovascular. Y sé que en el transcurso de la semana y posiblemente hoy terminamos de llenar una gran cantidad de información. Nos vamos todos, yo creo que muy motivados. Agradezco a todos nuestros participantes internacionales por todos sus comentarios, toda su retroalimentación y estoy seguro que nos vamos muy motivados. Ya hemos formado hasta nuevos grupos para seguir trabajando en cardio-oncología y salud cardiovascular de la mujer. Mil gracias a nuestros invitados internacionales conferencistas, el doctor Grossman, el doctor Russell, los demás conferencistas nacionales que nos apoyan en estas ideas que se nos ocurren de motivar y ayudar a disminuir el impacto de la salud cardiovascular y en este caso del cáncer, que es nuestro siguiente enemigo, en la prevención de la salud cardiovascular de la mujer. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde.